Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Bien, miércoles 10 de septiembre en Freudiana Radio. Ya 10 de septiembre. Ya 10. Ajá. Así es. Y pues continuamos, doctor, el trabajo de la sexualidad en el aquí y en el ahora. en el aquí y en el ahora. Bien, ¿qué nos trae ahora? ¿Vale? Ay, doctora, pues seguimos con el fetiche y lo ominoso. A ver. Pues no está en toda la obra, pero yo siento que sí. Es decir, Que leyendo con cuidado. Porque tiene que ver con la intensidad erótica en aquello que los seres humanos encontramos lo más intenso eróticamente. Y eso sí es toda la obra de Freud. Toda la obra, ¿no? Esa es la definición por excelencia de la sexualidad humana, ¿sí? Por el creador, precisamente de eso, que no es este señor, ¿cómo se llama? Lacan. No, Foucault, que no, hace Foucault, la no. historia de la sexualidad, por favor. Eso es como una comedia ranchera. No, en serio. Sí. Si la han leído, son 4 libros. Sí. Primero fueron 3 y luego se agregó el cuarto, ¿sí? Con todo el respeto que merece Foucault en otras obras. Pero en esta sí. Bueno, hay una cuestión que hay que decir. ¿Cómo vemos perfilado en la historia de la sexualidad la homosexualidad de Foucault? Sí. Ahí está, ¿no? Es un hilo que va llevando y que es imposible que tenga despejada la cabeza en cuanto al fetiche. Sí. Es decir, a esa intensidad sexual, que los seres humanos creamos y que no tiene ninguna definición. En todo caso, es un cierto brillo en la nariz y no más. Bueno, adelante. Sí, y que aparece en la historia de la humanidad porque está en los mitos. Es verdad, pero no solamente digamos en los mitos. Hay una entrada del tomo 24 que dice fetiche, ¿sí? Y se refiere al toteísmo. Entonces, los rituales totémicos de protección, de respeto, de todo lo que era lo sagrado y que si uno lo transgredía, definitivamente estaba sentenciado a una historia, no necesariamente muerte, pero a una historia de vida desgraciada, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda la gente tenía lo sagrado del tótem, precisamente lo sagrado del tótem, intocable. Y hay ahí, digamos, en el tomo, ¿qué tomo es? Debe ser el 21, me imagino, no sé, el tomo 21, página 106, bueno, el toteísmo se localiza, ¿sí? ¿La entrada? ¿Está ubicando la entrada? ¿Cómo? ¿Está ubicando la entrada del tótem? No sé dónde estoy. En el fetichismo, en los pueblos primitivos. En el No, tomo pero 21. esto es el 24, Sí. ¿no? No, pues dígame primero eso. En el tomo 24. Sí, quería ubicarlo. Sí. ¿En el tomo 21? Entonces, ¿en el tomo 21 está? No. Bueno, el caso es que lo que es hermoso del toteísmo, que no lo menciona el toteísmo así, creo que uno lo puede sustraer, es lo sagrado. Pero inclusive lo bello del toteísmo era el respeto al animal sagrado, cuando se ofrecía a los dioses, el animal posible de alimentar al humano, cuando se justificaba que tuviéramos, digamos, ese permiso. Entonces, es toda una línea ética en relación, ¿sí?, a cómo tiene que comportarse el ser humano al respecto de la relación
con los animales. Ya lo quisiéramos en este momento para la sociedad, digamos, protectora de animales, porque verdaderamente es una estética, una ética, sí, el toteísmo es bellísimo cuando uno lo vuelve a releer, y que indudablemente tiene una conexión muy intensa con qué fue lo que permitió que se creara un tótem. Ahí está, digamos, el fetiche. Sí. Por eso estoy de acuerdo con la doctora Valeria, que dice, yo siento, yo creo, yo me imagino, yo sospecho, yo sueño. También, sí. Que el fetiche está en toda la obra de Freud, tratándose, digamos, de la sexualidad humana. Sí. Bueno, ¿y usted qué trae, Germán? En relación con lo que propone Vale, sí, también revisando el texto del ominoso, bueno, y el decir de Vale me hizo pensar, el decir en el sentido de que está presente en toda la obra, en cómo Freud va desarrollando bueno, en el texto del ominoso, lo familiar. Es decir, cómo desde las sensaciones y vivencias, por supuesto, primitivas en la vida de todo ser humano, y en ese sentido yo lo asocié con toda la obra, cómo puede rastrear Freud el origen del sentimiento de lo ominoso en lo más familiar de la vida del ser humano. Y en ese sentido, digo, lo más familiar, por supuesto, no quedarnos en el concepto cultural de lo familiar, sino... Primos, hermanos, Ajá. primos segundos, primos terceros, primos cuartos. Híjole, sí, porque se va extendiendo, Sí. porque son los hijos de los primos hermanos. Luego, los hijos de los primos segundos, los hijos de los primos terceros. Y ahí vamos, ¿no? Y al rato es un familión ahí gigantesco. Bueno, que ahora realmente se toman como familia papá, mamá y hijos, y se acabó. Ni siquiera los abuelos. No. Es el padre, la madre y los hijos. Bueno, y también ya ve que ahora hay el concepto de las familias monoparentales. Es decir, ya no padre y madre, sino solamente uno. Solamente aquel que se hace cargo del hijo, ¿sí? Principalmente son las madres, pero bueno, hay madres abandónicas. Sí. Hay madres que cogen su maletita muy discretamente y se largan, y dejan a 6 hijos, 4 hijos, 3 hijos o 2 hijos. Al hijo único, fíjense que no hay bueno, debe de haber casos, pero no es significativo. Lo que sí es significativo es esto que contó, fue usted que contó, Sí, que la mujer se baja del coche, pare, abandona al bebé recién nacido ahí, se sube al coche y se larga. Sí. Bueno, ¿a qué nivel de psique, sí, estará esa mujer? Bueno, ¿y ya la localizaron por lo menos? No sé, doctora, pero sí los estaban buscando porque tenían las placas del coche. Ah, qué bueno, Eso. qué bueno. Porque dio a luz en una, En una banqueta fuera de una sí, casa. pero frente a Sí, una frente a una cámara cámara de seguridad. protección o de seguridad. Bueno, muy bien. ¿Y entonces? Y ¿no? entonces decía, doctora, al respecto de, hilándolo con que está presente en toda la obra, esta, digamos, como fundamento que va construyendo Freud de lo ominoso, y sobre todo cuando lo trata así como el sentimiento ominoso, rastrearlo desde lo más familiar, digamos, lo más íntimo en la vida del ser humano. Exactamente, entonces lo familiar es lo más íntimo. Eso. Lo familiar, Freud se refiere a lo que le es al mismo sujeto familiar, no a la familia de la persona, sino lo más familiar es lo que uno reconoce como propio, pero además como propio intimísimo, ¿sí? Que es tan evidente para la persona que justamente hay una amnesia, dice Freud, hay una amnesia en relación a lo que propiamente me describe como lo que soy, ¿sí? Sí. Y no lo que construyo, creo, imagino, supongo que soy. No. Ajá, bueno, muy bien. Es
que pensé ahorita en muchas cosas. Ajá, y entonces Y eso es lo más familiar. Ah, exactamente, lo más íntimo. Y bueno, desde ahí rastrear, ir dando cuenta de cómo desde lo más íntimo aparece bueno, tanto lo estético como lo terrorífico en la vivencia del ser humano con lo más íntimo. Pero ¿qué se imagina usted de por qué nos horrorizamos del develamiento de eso muy, muy íntimo? ¿Por qué el horror? Creo yo, bueno, justamente cuando usted hace un momentito hablaba de todo lo que construimos, bueno, el horror a mí me parece que es por cómo no hay una equidad o una paridad, digamos, no hay una armonía entre lo que uno construye de sí, desde la imagen y muchas otras cosas, con lo íntimo develado en un instante, con lo íntimo que puede ser revelado incluso por una sensación en un instante. No habrá una armonía, pero ¿qué es lo más horrible que descubre un ser humano? Que se horroriza. Pues algo que le pertenece, que no puede negar que le pertenece, que es de él. Sí, pero ¿por qué es horrible? ¿Por qué? ¿Por qué lo que me pertenece? Bueno, mis uñas me pertenecen, ¿no? Pero yo no me las voy y me horrorizo, ¿no? Sí, no. ¿Por qué el horror? Bueno. El horror en lo más íntimo, a ver. Sí. Yo creo, doctora, que lo más íntimo pues es la propia sexualidad, pero en esa intensidad que uno cubre con un fetiche. Pero ya volvemos a lo mismo, nunca lo decimos. Ah. Siempre hacemos un traslado. ¿Ven cómo se crea el fetiche? Así. Aquí estuvo palpablemente elaborado por mis colegas. Ajá. Bueno, vamos a dejar abierta esa respuesta porque requiere de un trabajo muy delicado, muy minucioso, ¿sí? ¿Por qué lo más familiar, que es lo más íntimo, ¿sí?, horroriza al mismo ser humano que lo produce? Y les voy a dar un tip, ¿sí? Porque hay una ley en la especie infranqueable. De ahí viene la creación del tótem. Hay una ley de prohibición en la especie que es lo que provoca el horror cuando uno descubre en uno, y además creado por uno, algo que transgrede brutalmente el orden del amor. Lo único que puede producirnos un horror es el opuesto, ¿sí?, al amor. Y como el opuesto al amor puede ser inclusive lo que le pasó a este hombre que finalmente la policía lo sancionó, no, pero no se dice eso, lo condenó, ajá, sí, es que él mata a su pareja y después pretende desollarla. Esas son las condiciones sexuales, esas son las condiciones eróticas, ¿sí? Primero la despanzurró, estuvo arrancando los órganos, los iba, digamos, a tirar lo más lejos que podía, en algunos contenedores de basura. Pero ¿qué animaba a este hombre a todo ese proceso, a todo ese procedimiento? ¿Sí? Pero lo genial lo descubrimos cuando el policía le pregunta, ¿qué? No me acuerdo qué es lo que le pregunta. ¿Por qué le quitaste sus partes? ¿Por qué le quitaste? ¿Por qué le quitaste sus partes? ¿Sí? Y él que contesta. Por vergüenza. Vean la ética. Sí. Vean la ética. Él está desollando a su pareja. Está no solamente desollándola, sino también abriéndola y tirando todas sus partes. Y cuando el policía, el representante de la ley, ¿sí?, le dice, ¿por qué?
Y él le dice algo del orden, del nivel más elevado de la ética, por vergüenza. Entonces, por vergüenza, este hombre quería esconder su crimen. Pero vaya procedimiento, ¿no? Pero hasta dónde la vergüenza lo llevó a querer desollar a la mujer para que no fuera reconocible. Era ocultar su crimen. Por vergüenza, señores, por vergüenza. Y desgraciadamente, pues la ley no va a tomar en consideración eso que escuchamos los psicoanalistas. ¿Me explico? Y eso que escuchamos nos da la respuesta de por qué en lo más familiar, en lo más íntimo, encontramos algo que nos avergüenza de lo que podríamos, digamos, llevar a cabo por una satisfacción erótica. Una, no crean que muchas, una. Bueno, esa es la sexualidad humana que horroriza, ¿sí? Qué bueno, qué posibilidades de Freud como para abordarla en una época imposible, imposible. Veo una mano levantada ahí atrás de nuestros colegas que nos acompañan. Tenemos un comentario de Haiku. Dice, creo que lo más horrible que puede experimentar el ser humano es el reconocimiento de la verdad. No estar a la altura de lo que creía de sí mismo, o bueno, quizá para mí. Casi no lo escuché completamente. Perdón. ¿No fue qué? Dice, creo que lo más horrible que puede experimentar el ser humano es el reconocimiento de la verdad. No estar a la altura de lo que creía de sí mismo, o bueno, quizá para mí. Eso nos dice Haiku. No se esconda. Sostenga. No tiene que decir, bueno, para mí. Eso sería, digamos, un temor a decirle está equivocado, a decirle no es la verdad, no sé, a armar una polémica. No, con nosotros puede ser usted o no usted quien habla, ¿sí? Porque generalmente en el análisis lo que descubrimos los psicoanalistas, por si usted no lo sabe, es que esa persona que habla no es el que habla. Emite sonidos porque tiene las posibilidades de emitirlos. Pero lo que dice no es lo que lo constituye, sino lo que dice es lo que anhela. Bueno, es que ahorita que dice esto, doctora, nos lleva a la vivencia más fuerte de la cuestión infantil, es decir, que hay una escisión en donde uno sabe que hay un otro yo, bueno, por así decirlo, no es así. Pero también ya está como nuestro... Digo, es un esfuerzo de tratar de decir esa experiencia de decisión, de hay algo que soy yo, pero que no reconozco que soy yo. No, mi querido colega, no, sí lo reconoce, precisamente lo que lo horroriza, es que él lo conoce, gestado por él, creado por él, pero ¿cuál es la vergüenza? La satisfacción erótica intensa de eso que da horror. Eso es. Como puede ser un sueño, o sea, pensé en el sueño de la inyección de Irma, donde la satisfacción es echarle la culpa, bueno, la satisfacción de Freud es echarle la culpa a otro médico de no haber hecho el procedimiento que debía con Irma. Y, o sea, como el horror es verse con esa posibilidad de, no, yo no, el médico fue el que no se hizo cargo. Pero ¿cuál fue el deseo que se cumplió ahí en el sueño paradigmático de Freud? No solamente el traslado de la responsabilidad al otro colega, sino la garganta. ¿No se acuerdan? No. Bueno, yo no lo tengo muy claro, por eso no lo voy a trabajar, pero lo que ve en el sueño Freud es una garganta que le produce horror.
Y ese horror es donde está toda la sexualidad de Freud en ese sueño. Entonces no es echarle la culpa, no, es la garganta de Irma que le presenta a Freud en el sueño una mirada insoportable. Ahí, cuando se encuentra precisamente con esa garganta, ahí es donde Freud satisface una experiencia erótica. Ahí es donde se da. Sí, ya recordé que en el sueño él va narrando cómo Irma muestra una vergüenza al no abrir bien la boca para que pueda revisarle la garganta. Y, o sea, bueno, en eso Freud se fija de por qué ella no abriría bien la boca para que le revise la garganta. Y bueno, empieza a hacer algunas, pues no sé si decirlo, interpretaciones, pero ahora con lo que nos dice es muy, o sea, es pero claro. tampoco es eso, mi querida Mayra. Es el cómo mira, el horror, el horror de la garganta de Irma. No porque no quiere abrir la boca. ¿Ven? Hay resistencia, hay oposición, lo estamos diciendo y ella dice sí, pero sí ya recuerdo que Freud señala que lo que le llama la atención es que Irma no quería abrir la boca. Ya había visto Freud esa garganta y se horroriza. Pero ahí no bien la mira que la satisfacción erótica se lleva a cabo. Por eso cuando el policía le pregunta a este hombre, ¿por qué hiciste eso? ¿Sí? Por vergüenza. ¿Por qué le quitaste? ¿Por qué le quitaste sus partes? Que no tiene coherencia la respuesta, no sé si se dan cuenta. Sí, ¿Por qué le quitaste sus partes? Por vergüenza. ¿No habían caído en la cuenta de la frase? Sí, usted había trabajado con Entonces, nosotros. vergüenza, sí, bueno, pero Sí, ¿vergüenza de qué? Ajá, sí. Al quitar las partes, que está quitando algo que definitivamente lo satisfacía, lo erotizaba. A eso se refiere la vergüenza. ¿Por qué le quitaste sus partes? Por vergüenza. Es incongruente. Pero es incongruente cuando analizamos ese decir. La vergüenza se refería a la satisfacción de quitarle las partes. Si no, ¿vergüenza de qué? Sí. ¿No va? Bueno, es difícil el asunto de lo ominoso y del fetiche y de lo terrible de la sexualidad. Pero ¿cómo pueden ustedes, será la pregunta, digamos, genial del público, ¿cómo pueden ustedes pensar que en eso hay una satisfacción erótica? Bueno, es el descubrimiento freudiano y nos los heredó y nos fregamos. Porque ahora nos tenemos que hacer los psicoanalistas cargo de eso, de que ahí hay una satisfacción, porque siempre se piensa, es el problema de la estética. La estética trata lo bello, y retira de la estética lo ominoso, o sea, el horror, lo que produce horror, lo ominoso, ¿sí? Y forma parte de la estética. Pero es lo insoportable en la estética. Entonces, en la sexualidad humana, lo insoportable es la satisfacción en algo que definitivamente nos toma absolutamente por sorpresa. ¿Y bien? Doctora, yo quiero presentar una investigación que hice justo a partir de un caso que encontré en el libro de El psicoanálisis en el siglo XXI, que es justo de un hombre de 33 años, conductor de un tranvía, de origen campesino, en donde es el mayor de 14 hermanos.
Ay, bueno, el mayor de toda la pipiolera de escuincles. Son tus hermanos, quiérelos, respétalos, cuídalos. Ah. El caso es un caso que abordó Lacan en sus primeros seminarios, pero yo lo que encontré, o por lo que tomé el caso, es porque en eso que estuve leyendo, en la descripción del caso encontré lo ominoso y el fetiche. Ah, excelente. Lo ominoso y el fetiche en la mirada. Que no trataron las que coleccionaron y editaron ese libro, Sí, no. El psicoanálisis en el siglo XXI, por argentinas. Y lo omitieron, o ni siquiera lo conocen, o ni siquiera lo pueden pensar. Sí, no, se va en la teoría más en la teoría lacaniana y en todo lo que hicieron, lo que hizo Lacan, pero yo lo que encontré fantástico en el caso fue eso. Porque Lacan tampoco lo tomó en consideración. Lo ominoso y no es argentino, ¿eh? Lo ominoso y el fetiche en la mirada, pero en específico de ese recuerdo infantil que refieren en el caso, sí, que es ver el cadáver de un niño hecho pedazos, transportado en un recipiente. Sí. A partir de que esta persona, este hombre, a sus 10 años, escucha por 2 días el gemir de su vecina y espía para ver cuál era ese gemir, y lo que encuentra es eso. La escena del médico sacando con forceps el cadáver de un niño hecho pedazos, transportado en un recipiente. Y que a partir de eso, él va desarrollando ese placer, esa satisfacción en la mirada en 2 ocasiones de su infancia que refieren en el caso. Uno, que en la granja de sus padres rompió. Pero a ver, nada más una pregunta. Primero escucha. Sí, primero escucha, y luego va. mira. Ajá. ¿Cómo le hizo para mirar la extracción del cadáver, digamos, hecho pedazos? No refieren tal cual fue el... Nada más dicen, mire, voy a citar tal cual el caso. No, qué barbaridad. Es que esos cortes... Me costó trabajo porque yo tuve que completar. Sí. Que acomodar el caso, porque Pues sí. inician desde lo que detonó o el accidente. Pues no ande leyendo cosas argentinas. Por favor. Sí. Dice... Dice, a los 10 años, una vecina que había estado gimiendo durante 2 días le llama la atención. Se esconde varias veces para observarla. Ahí está. Ajá. Entonces se esconde y sabe, digamos, cómo mirarla. Sí. Desde sus escondites sabe muy bien cómo espiar a la vecina. Característica de los niños. Sí. Es como se enteran de la diferencia de sexos y de muchas otras cosas más. Y entonces... Dice, ella se contorsiona con las piernas levantadas ante la imposibilidad de expulsar al niño. Interviene un médico que recurre al forceps. Él recuerda vagamente haber visto el cadáver del niño hecho pedazos, transportado en un recipiente. Pero el caso sigue y empiezan a dar otros eventos, pero que a partir de eso, que él primero escuchó, espió y miró, se va a la repetición ahora en 2 ocasiones en la infancia. Uno, de romper huevos de gallina para ver si tenían adentro un pollo, y el segundo caso que refieren en su historia infantil, que es comerse cerezas, que él comía las cerezas, se comía el hueso, las excretaba y posteriormente iba a ver si esa excreción que contenía una semilla podía dar un fruto. Excelente. El accidente que detona todo es que él se cae del tranvía, se lastima el lado izquierdo y la cabeza, le hacen los estudios, lo ponen le sacan diferentes radiografías, es decir, lo acuestan, le toman las placas y por medio de la radiografía refieren que pues, es un aparato que lo está mirando, que lo está radiografiando. Pero lo que mencionan después es que no fue el primer accidente, que primero él arrolló a una persona
y la despedazó antes del De accidente. que se accidentara. Que se accidentara. Después de que lo curaron y encontraron que no había daño mayor orgánicamente por la caída, él refiere que tiene dolor en la cabeza y en la primera costilla izquierda, dice, como si un objeto duro empujara a salir. Ya va a dar algo. Ya va a dar. Ajá. La crisis se agrava incluso a puntos en donde él pierde el conocimiento, lo evalúan médicos por varios años y no encuentran la causa física. Claro. Dice, pero lo que recuperan es que en cada una de las examinaciones que le hacía un médico, él con vehemencia pedía que lo radiografiara. Claro. Y lo que yo encontré en el caso que me pareció fantástico fue que ahí está todo lo que, bueno, no todo, pero gran parte del artículo del fetiche de Freud en el caso. Pues sí, pero Lacan se lo zampó, no lo tomó en consideración cuando estamos diciendo precisamente que algo que nos devela lo que es, ¿sí?, la sexualidad humana es el fetiche y lo ominoso. No historias, pues, ¿sí? No, eso es lo que definitivamente es insoportable. Y entonces, ¿dónde está el fetiche? Principal, bueno, yo de lo que estuve leyendo lo capté en esa mirada, en el acto repetitivo de que lo radiografiaran por aquello que él vio de primera instancia en un recuerdo infantil, que incluso ese recuerdo infantil le es borroso, le es... Sí, claro. Ajá, Freud habla de el olvido de todas esas experiencias infantiles sexuales. Y precisamente de ahí es donde en algún momento de la vida de los seres humanos se va a crear el fetiche. Entonces, el fetiche se crea por una experiencia infantil cargada, pero cargada de significación y de intensidad erótica. Muy bien. ¿Yo entendí? Y vemos cómo en este caso, bueno, y que precisamente este caso lo presentaron en este librito como para decir que... El título del... Ya me dio curiosidad, ¿sí? Lo presenta Estela Solano Suárez y el título es está en francés, la norme male, que es la norma macho, es un neologismo creado por Lacan, y presentan dos casos, el de esta histeria de un hombre histérico y después presentan una obsesión en una mujer, pero lo presentan principalmente para introducir la teoría del neologismo creado y cómo ¿qué es? Ya es un... Repítalo, porque como son neologismos molestos, son incómodos, ¿sí? Dice, lo voy a leer tal cual. Dice, neologismo de Lacan que hace resonar en francés la homofonía entre normal y norma male, entre paréntesis, norma macho. Norma masculina, norma mala. Y lo ocupan para desarrollar justo eso que en el atolondradicho lo encuentran. Atolondradicho, sí. Lo encuentran. Bueno, eso es lo que es insoportable de Lacan, y tendría él que haber dicho, este es psicoanálisis para franceses. Ay, sí, porque todos los neologismos y todos separa las letras, las frases, etcétera, ¿sí? Bueno, él tenía una razón en él trascendente para llevarlo a cabo, pero es una obra sumamente molesta. Sin embargo, por lo que hace en favor y en contra del psicoanálisis freudiano, porque tiene las dos condiciones de en contra de Freud y a favor de Freud, ¿sí?
en esa ambivalencia, él es el único que fue capaz de volver a poner en acto, en actividad, la obra freudiana. Y eso sí, para salvaguardarla. Ahora, en esa salvaguarda, pues no podía no destrozar ciertas cosas de Freud, ciertas cosas de Freud para poder avanzar en su ímpetu de después recuperar lo que él quería decir que había sido Freud. Pero bueno, palabra de Lacan, ¿por qué? No, si no es Dios, palabra de Freud. Y nosotros nos tenemos que hacer hura y bolas, pero no necesitamos bolas para nadar. Sin embargo, el acto del retorno a Freud, así fue la frase, ha permitido precisamente que Freud esté sobre esta mesa. Sí. Bueno, nosotros no hubiéramos necesitado que Lacan nos empujara. No. Sobre esta mesa estaba nuestra decisión de verdaderamente tenérnosla que ver con Freud. Freud leído y vuelta a leer, y vuelta a leer, y vuelta a leer. ¿Sí? Porque no tenemos otra cosa que lo que se tradujo, que fue una traducción muy positiva del alemán directamente al español. Entonces es una buena traducción, difícil, porque es un español feo, duro, no tiene la cadencia del español, no. Bueno, todo eso lo soportamos con tal de tener Freud a la mano. ¿Algo más? Pensaba, doctora, en esto que usted señala ahorita, de, bueno, pues todavía me parece más lamentable, sí, de cómo en textos como este, me refiero sobre todo a los trabajos que desarrollan a partir de algo que es un desarrollo en Lacan, pero que hacen de eso todavía trabajo. Creo que eso es lo que, y los analistas que se nombran lacanianos, es lo que a mí me parece que es redundante en lo que en Lacan pudo haber sido creación, y ya ellos redundar en ello, y lo asociaba con lo que usted decía hace un momentito, de tener nosotros a Freud, porque en Freud está dando cuenta de, más que lo particular de un neologismo, es el mecanismo, cómo Freud es capaz de abstraer lo que es mecanismo, estoy pensando en condensación y desplazamiento, para desde ahí comprometerse con el esfuerzo de poder dar cuenta de lo que sería un mecanismo del operar psíquico, no llevado, no una expresión como es el neologismo, sino nos lleva a la abstracción y ahí al esfuerzo de comprensión y también de dar cuenta de cómo opera ese mecanismo. En todo caso. Claro, pero tenemos que partir de una cuestión que Lacan tenía todo el derecho y toda la libertad, ¿sí?, de tomar el lenguaje, ¿sí?, para llevar al psicoanálisis a una aceptación, a una convención, ¿sí?, de ciencia. Entonces, ese rasgo de Lacan fue precisamente lo que lo llevó finalmente a cerrar su escuela. Es un acto ético, pero verdaderamente de un valor que ya quisiera cualquier argentino tener esas polendas. ¿Sí? Eso es, digamos, el reconocimiento que yo le haría a Lacan más grande. ¿Por qué? Porque dijo, fracasé. Todo esto que yo pretendí fracasó. Entonces, llegar, pues ya casi moribundo, ¿sí? No, porque el cierre de la escuela no es cuando él está moribundo. Es un año antes, ¿no? Pues, sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero el haber cerrado, ese es un reto ético para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Qué tanto nos vamos a comprometer éticamente con nuestro quehacer psicoanalítico, ¿sí?, que nos lleve en un momento dado a decir, renuncio a ser psicoanalista?
¿Por qué? Porque he hecho pura mierda, ¿sí? De mi clínica. Pues ese es un acto ético. Sí. Y no está escondiendo, ¿no? Como tantos colegas que hay. Bueno, ¿en qué tiempo andamos? Tenemos aún tiempo, doctora, son 12:53 y tenemos varios comentarios. Ok, adelante. Sí, de Alma Flowers nos dice, buenas tardes queridos doctores, qué hermosa pregunta de la hermosa doctora Heiser. Me imagino que es el horror de la transgresión en donde nuestro narcisismo y moral cultural nos oculta lo terrible que podemos ser, si no en el acto, por lo que no llegamos a eso, sí en la fantasía, y seguro lo tenemos bajo 1000 candados enterrado en lo primitivo. Creo me hacen pensar. Queremos pensaros y viviros como buenos bajo la religión judio-cristiana. Bueno, hay una cosa, mi querida Alma, sí, Alma, sí, que Freud siempre dijo que en la situación más desgarradora es excelente, salvador, un sentido del humor, ¿sí? Si no, nos amargaríamos permanentemente en nuestros actos tan desnaturalizados, fuera de la naturaleza, ¿sí? En relación a alcanzar una satisfacción erótica. Porque por alcanzar una satisfacción erótica somos capaces de verdaderamente cosas horrendas, como puede ser, por ejemplo, la guerra que se hace en desprestigiar a una persona, ¿sí? Mucho en la política está permanentemente activa ese medio, o producirle un daño del cual no se pueda después reconstruir o levantar una persona. No lo asesinamos, pero lo destrozamos para que nos recuerde el resto de su vida. Hay actos verdaderamente terribles. Por eso, ante una situación en donde se develan estas cosas, lo mejor, y bueno, ojalá lo podamos hacer en este programa de horrores, sí, en esta conversación de horrores, podamos buscar algo del sentido del humor que cambie toda la situación del horror y nos dé de esa manera, sí, una suerte de esperanza. Creamos en nosotros mismos también, porque está la parte no solamente erótica, sino también está la parte del amor. ¿Sí? Bueno, ¿y donde hay amor no hay erotismo? Sí. Sí. ¡Ah! Sí. ¿Qué tal? Sí. Bueno, ojalá podamos amar eróticamente. Bien, de Yesenia García Salgado dice, porque hay un develamiento de los deseos más horribles de nosotros mismos, el nivel de destrucción del que somos capaces hacia un otro, de los deseos incestuosos y el amor y el odio y la rivalidad. Uy, sí, sobre todo, digamos, la rivalidad ha provocado los grandes crímenes. De veras, es terrible. Sí, es cierto. Sí. Y la rivalidad que puede generarse con los padres, con los hermanos y con los otros que nos representan a estas figuras. El análisis nos descubre, buenos días y cálidos días, doctores. Qué linda, ¿quién es ella? Yesenia García Salgado. Ah, ok, sí. Y también mandó otro mensaje en donde nos dice, en el programa de lunes la doctora Heiser nos ha llamado amigos a los que los escuchamos y vemos. Eso es hermoso, doctora, muchas gracias. A mí me hace sentir parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Qué linda. De eso se trata, ¿sí? Se trata de que lo que nos mantiene vivos, activos, entusiastas para la investigación, para nuestro quehacer, de hacer del sufrimiento una neocreación,
que dé resultados amorosos, porque eso es un análisis. Sí. El análisis no es así quedar chueco, ¿no? No, si uno ya entró chueco, por lo menos hacer una neocreación. La experiencia analítica es poder llevar a un sujeto desdichado, ¿sí?, necio también, obcecado, ¿sí?, perdido, a una neocreación con los mismos elementos psíquicos con los cuales ha creado lo peor para él. ¿Y bien? ¿Ya? No, tenemos de Rosa Hernández. Muy bien. Con el gusto de saludarlos, queridos doctores. En relación al fetiche en la vida sexual subjetiva de los sujetos, me hacen pensar y dimensionar que justo a través de nuestra palabra podemos dar cuenta de aquello particular, amor, odio, estética, ominoso, que está latente en el uno por uno en lo cotidiano de nuestra vida. Un espacio de escucha psicoanalítica sin garantía nos posibilita ver de frente aquello que nos puede representar insoportable y que justo en la escucha particular podemos crear algo diferente en una línea amorosa. Saludos. Claro, indudablemente, pero no es sin garantía, tampoco es con garantía. Es decir, en la experiencia analítica no hay la garantía, ni a favor ni en contra, no existe la garantía. Existe definitivamente el esfuerzo del analista y el esfuerzo del analizante por develarse a él mismo lo que en verdad es. Pero no tiene lugar el término garantía porque no lo tocamos, ¿sí? No hacemos algo para garantizar algo, porque solamente si fuera para garantizar algo estaría entonces pensado la no garantía, ¿sí? Todo lo que se afirma tiene su negación. Entonces ni siquiera, no es eso, es un encuentro en donde lo que se va a gestar es una neocreación, porque el caso es único, singular, no hay otro caso que le deje al analista una experiencia, bueno, pues con esto sí, con este caso, pues ya me puedo echar todos los demás casos que tengan, digamos, estas características. No somos psicólogos, somos psicoanalistas. Y es caso por caso, pero lo que nos mantiene precisamente vivos, animados, sanos y enfermos, las dos cosas, porque hay veces que andamos chuecos, pero en cuanto entramos a nuestro quehacer, hay una luminosidad, hay una vitalidad, ¿sí?, sorprendente para nosotros mismos. Entonces, lo que hacemos es una creación, siempre una creación en cada sesión, por lo tanto, en tanto tiempo cronológico que se lleve un análisis. Y un análisis se lleva tiempo cronológico que puede ser evaluado mal. ¡Ay, tanto tiempo! Tanto tiempo y sigues igual. No, eso sí, Eso sí, no se trata de cambiar para el gusto de los demás. ¿Sí? Oye, es que yo quisiera que fueras menos chocante. No, ya me psicoanalicé 20 años y sigo siendo chocante. ¿Por qué? Porque mi chocantería es mía. Simplemente me hago cargo de que es mía, de que yo la creé, de que yo la expreso, de que yo la impongo y pues tengo las consecuencias. De eso es de lo que me hago cargo. No de a ver si modifico para los demás, ¿sí?, ser mejor. No, el psicoanálisis no se dedica a ese tipo de modificaciones de conducta para el bienestar social. No. Puede uno entrar con lo peor y salir idéntico con todo lo peor, ¿sí? Y que la gente nos diga, bueno, ¿de qué te sirvió el psicoanálisis? ¿De mandar? No.
Pero es cierto, Sí. es cierto. Sí. De dejar que el que pretende que yo sea adecuado o adecuada para el otro, ¿sí? Cree que de eso se trata el análisis. No, de eso se trata, digamos, cuando se compone un coche. Pero no una psique, por Dios. Sí, no. No somos mecánicos de la psique humana. Cada caso nos sorprende, cada caso nos revitaliza de diferente forma. Hay una cosa, digamos, increíble de la dinámica del quehacer analítico, ¿no? ¿Sí? Sale la persona y cuando la analiza, depende de cuál sea su estilo, va a la sala de espera. Bueno, eso a mí me pasó en Francia con Éric Laurent, ¿no? Éric Laurent dejaba al analizante en la puerta, se regresaba, entraba a veces a su consultorio, a veces no, se dirigía a la sala de espera, que pues estábamos como 80 personas ahí en la sala de espera, ¿sí? Y decía, vení, porque ni siquiera es usted, ¿no? Vení. Y ay, entraba uno feliz, ay, me tocó. Pero todo el análisis muchas veces se llevaba a cabo precisamente en esa espera de fortuna, ¿sí? Nada que de citas, no, ¿sí? En esa espera de fortuna de venir, ¿sí? No, pues esos fueron los inventos del chocoso de Lacan. Ahí está, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? La 1:04. La 1:04. Pues dejemos por lo pronto acá, pero hagamos un cierre. ¿Quién quiere hacer el cierre? ¿Qué pasó, mis queridos? No, sí, yo pienso que en este ánimo de poder darle cabida a esto que vamos trabajando, esto dificultoso que vamos trabajando del ominoso, del fetiche, de la sexualidad infantil, a mí lo que me parece muy bello es lo que usted decía hace un momentito, ¿no? Que eso no lo es todo y que además podemos apostar permanentemente a la creación amorosa sin que borremos eso, sin ocultarlo, sin negarlo, pero en donde uno puede hacer una neocreación con todo eso en la línea amorosa, en la línea de lo... Sí, de lo amoroso. No, le voy a poner otras patitas, no, en la línea de lo amoroso. Sí, no, en la línea de lo amoroso. Bueno, muy bien, pues hasta la próxima. Gracias, mi querida colega. Es la doctora Gaby D'Artis. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.